Bienvenidos a Mentes Empresariales, el video podcast de Economy con historias que inspiran. En esta oportunidad nos encontramos en el piso 27 en las oficinas de Datec y nos encontramos con el CEO de Datec, Christian Daher. ¿Cómo estás, Christian? Un gusto tenerte, un honor entrevistarte. El gusto es mío, el honor es mío. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por la entrevista y el privilegio que me toca de estar de este lado. Muchas gracias. Christian, ¿dónde naciste y cómo fue tu infancia para conocer un poco tu vida? Yo nací en La Paz. Mi papá se vino del Líbano, se conocieron con mi mamá, se casaron, vivieron en La Paz el primer tiempo. A los 8 meses aproximadamente de nacido salió una oportunidad para mi papá de venir a Santa Cruz. Se vino con el tema, en ese tiempo eran agencias Said, era una fábrica de telas de La Paz, que necesitaban a alguien aquí y así se vinieron a ver cómo les iba. No conocían a nadie, no había mucho en Santa Cruz en aquella época. No voy a decir el año, pero ya las canas en mi barba les debe dar idea más o menos. Claro. ¿Y qué es lo que recuerdas en tu infancia? Sobre todo algunas enseñanzas de la mamá, ¿no? Que es la que está más tiempo a veces con los hijos. Y sí, nuestra mamá siempre estuvo muy presente en la casa, mucho con nosotros. Entonces, creo que la lección más grande que tenemos de ella es siempre la unidad familiar, el respeto a nuestro papá, a la figura de nuestro papá y todo eso. Bueno, estaba viendo que su papá también era comerciante, ¿no? En ese tiempo. Y sí, los libaneses somos descendientes de fenicios y los fenicios eran los comerciantes más conocidos en el mundo, entonces tenemos eso adentro. Papi comenzó con la tienda, después hicieron lo que es ahora importadora Daher, caza y pesca. Pasamos mucho tiempo mirándolo, negociar, mucho tiempo acompañándolo. Me acuerdo, viajamos mucho a reuniones con Remington, con Winchester y las marcas que él representaba. Y bueno, a mí me tocaba traducir, ¿no? En aquella época me daba mucha vergüenza porque él era duro y yo tenía que traducir y él quería que yo traduzca con la misma energía y dureza y me daba mucha vergüenza, pues, ¿no? Entonces yo trataba de disimular un poco, pero no funcionaba. Al final tenía que transmitir la negociación con el foco y la dureza que él quería y terminó siendo eso una gran enseñanza para mí. Claro, la verdad es que los papás siempre quieren lo mejor para los hijos y yo creo que has aprendido lecciones de negocios también de tu papá, ¿no? Que yo creo que lo has aplicado en la vida empresarial. Sí, definitivamente. Me acuerdo, volviendo a la universidad, estábamos conversando con mi papá sobre negocios y él me empezó a hablar y me acababa de escribir lo que es el valor de dinero en el tiempo. Es un concepto financiero, yo estudié finanzas, algo que es parte de la vida y podés describirlo así tan sencillo como él lo había hecho, ¿no? Bien decías que los libaneses, ¿tienen algunos principios ustedes que aplican al hacer negocios que venga arraigado de los orígenes? Creemos que es cultural, creemos que viene con nosotros, obviamente. Mío es ser brutalmente sincero, honesto. Nunca hemos escondido nada a nuestros clientes, problemas o no problemas. Privilegiamos las relaciones. Nosotros tenemos 300 clientes que nos han hecho adoptar nuevos clientes, pero en esencia la cartera de clientes que tenemos nosotros es la misma y es la misma a lo largo de los años. Nunca un cliente nos ha abandonado y eso es porque privilegiamos, como te digo, nuestra relación con ellos, entendemos sus planes, entendemos qué es lo que necesitan profundamente, aseguramos que su inversión esté bien hecha, que le dure en el tiempo, que tenga el menor costo total de propiedad de cualquier cosa que hace con nosotros. Pero cuando ya me tocó ir a la universidad, en aquella época no era muy evidente las profesiones en tecnología. Habían algunas, no tanto. Por ejemplo, estudié yo en Austin, en Texas. No había una carrera como ingeniero de sistemas en aquella época. No, era como IT o programación, eran cosas aisladas.
La gente de IT en aquella época estaba en un cuartito encerrado en algún lugar con muy poco valor de aporte a la empresa. Era como los raros, digamos, que querían conocer Claro, o sobre sea, la ¿qué será tecnología. esto? ¿Para qué servirá? Solo las corporaciones grandes lo usan. Entonces estaba muy encerrado en eso. Y bueno, entonces cuando me tocó a mí me gustaban mucho los números nunca mienten, las palabras me costaban, literatura, historia, era muy difícil para mí estudiar esas materias, pero matemática, física, química era súper natural, entonces hablando con los consejeros me decían, bueno, tiene que ser algo con números y después de los exámenes, una de las posibilidades con números era ingeniería aeroespacial. Y como a mí me encantaba tecnología, me encantaba teorías de extraterrestres y todas esas cosas, rápidamente agarré la idea de irme a ingeniería aeroespacial. Conversando sí con mi papá me dice, bueno, ¿qué vas a hacer? Le digo, esto me encanta, voy a hacer. Me dice, ok, ¿vas a trabajar para los gringos o para los rusos? Entonces yo lo miro, ¿cómo? Claro, me dice. No había más opciones. ¿Qué crees aquí, huevón, que vamos a abrir una fábrica de Boeing? O sea, no hay posibilidades. Entonces, si vos querés volver a tu país, tenés que hacer algo que podás hacer aquí y que además te vaya bien. Entonces, otra vez de vuelta para atrás a mirar qué puedo hacer. Y básicamente fue que lleva mucho finanzas, que lleva mucho matemática, era finanzas y economía. Ok, listo, echémosle, finanzas y economía será. Entonces hice una carrera en administración de empresas con una especialización en finanzas y otra especialización en economía. Y eso fue, digamos, ¿no? Pero a lo largo de mi carrera, en los veranos, yo me ponía a estudiar programación en BASIC, en FoxPro, en COBOL, en Fortran, que fueron los 4 lenguajes que en aquella época aprendí. FoxPro era más una base de datos, pero tenía igual un lenguaje en el cual podías hacer cositas chicas. Hice un reloj, me acuerdo, en BASIC en aquella época, pero aquella época era todo typeado, todo texto, no había gráficos, no había todo lo que tienen los programadores hoy en día. O sea, estando estudiando finanzas, te metiste a otros cursos de programación. Durante los veranos, que eran las vacaciones, entonces en vez de venirme todo el verano, yo me pasaba la mitad del verano allá y estudiaba cosas que no eran de mi carrera, pero que me llamaban la atención. Y así creo que aprendí mucho la lógica detrás de lo que es tecnología, la lógica detrás de sistemas, detrás de programar, cómo piensan los analistas. ¿Y por qué? Porque siempre he tenido ese amor por la tecnología, que no te puedo explicar, como te digo, por qué, pero desde que lo vi fue amor a primera vista. Claro. Y bueno, vino luego tu primer emprendimiento, ¿no? Que fue un instituto. Sí, siglo XXI. Siglo XXI. Sí, eso fue tiempito después de salir de Banco Visa, que fue mi primer trabajo cuando llegué a Bolivia. Pensando en qué hacer, ahí también intervino mi papá mucho, me decía, vos tenés que hacer algo que sea comercial de alguna manera, ¿no? Y mi suegra también trabajaba en María Goretti, entonces algo medio natural que podíamos hacer fue el instituto, era tecnología. Al comienzo no se pensó mucho en tecnología, se pensó en secretario ejecutivo y otras cosas que daban los institutos en aquel momento, pero rápidamente yo lo fui transformando casi 100% en temas de tecnología. Para dar servicio dentro del instituto yo aprendí a manejar Windows NT en aquella época, que era lo máximo para manejar tu red, tu Active Directory y todo lo que podías hacer. Entonces me metí a un curso, aprendí a manejar Windows NT, entonces la red del instituto la manejaba yo junto con un amigo que me ayudaba. Todos los sábados hasta el domingo teníamos que dejar todo en cero y nuevitas las máquinas para el lunes. Entonces, varios fines de semana amanecíamos hasta el lunes en el instituto tratando de hacer todo eso. Eran pocas las herramientas que se tenía. Pero creo que el curso de programación, más lo que aprendí en ET y otras cosas que fui leyendo, son las cosas que fueron acomodando mi camino para llevarme a donde terminé en DATEC, ¿no? Sí, eso estoy viendo, ¿no? Que desde colegio, universidad, emprendimiento, siempre has estado inclinado al tema tecnológico, ¿no? Y bueno, luego vino el emprendimiento que es DATEC, que hasta ahora ya tiene más de 20 años. Pero yo me imagino, Cristian,
el iniciar una empresa de tecnología en Bolivia, que Bolivia, digamos, comparado con otros países, estábamos en ese tiempo un poquito más retrasados en tecnología. ¿Fue un desafío querer meter ese chip a las empresas de invertir en tecnología al inicio? El desafío fue que mi socio, las empresas y otros entornos acepten que la empresa iba a ser una empresa más enfocada en el servicio y no enfocada solamente en pasar cajas de una mano a otra mano, ¿no? Yeah. Esa fue mi idea inicial cuando me acerco a mi primo hermano, a Abdala, y le digo, oye primo, quiero hacer esta empresa, pero me gustaría que seas mi socio porque vos tenés mucho tiempo en electrónica, línea blanca, no es lo mismo, pero él ya tenía un ejercicio en un mundo que era parecido al que yo me quería meter, manejo de precios, manejo de rotación, hay un montón de cosas que son similares en los dos mundos. Entonces le hablo, digo, yo quiero hacer algo que sea más servicio, más esto, más lo otro, y me dice, ok, a ver, experimentemos. Entonces, de ahí, por el instituto me invita a IBM de Bolivia a un cóctel, que en tecnología eso se hace mucho, invita a gente a un cóctel, a hacerle una presentación, y empiezo a conversar con ellos. Le digo, quiero comprar máquinas para el instituto, pero quiero comprar directo a IBM, no quiero comprar con distribuidores. Y ellos me dicen, no, que hay que ir con distribuidores, sí o sí. El esquema es IBM, mayorista, mayorista, distribuidor, distribuidor, cliente final, vos no podés comprar directo. Ok, entonces de ahí a los días me entero que el mayorista de IBM, Alvimer, era una empresa paraguaya, quiebra en Bolivia. Y IBM se queda sin mayorista. Entonces, si bien yo quería hacer una empresa que era más servicios, en ese momento se abre la oportunidad de IBM y empiezo a mercadear a IBM para que firmen con nosotros. Y era una empresa de una persona porque era solo yo. Habíamos abierto Razón Social en febrero de 1999. Todavía teníamos el instituto con mi esposa. Mi esposa queda manejando el instituto y yo me vengo a abrir DATEC y a empezar a tratar de firmar a IBM, ¿no? Entonces empezamos en eso y varios meses después, inclusive después de que IBM medio que había firmado con otro mayorista acá en Bolivia, por un tema de garantías, logramos firmar el contrato nosotros y nos empiezan a dar un poco de foco. Nos dieron solo máquinas Aptiva, que eran las máquinas del hogar de IBM en aquella época. IBM estaba tratando de crecer en un mercado en el cual no conocía nada, que era la empresa pequeña o la empresa del hogar, la persona del hogar, ¿no? Entonces, nos dan Aptivas, pero bueno, nosotros vendíamos solo a distribuidores, un mayorista, cero servicios. Pero empezamos a visitar a toda nuestra cadena de distribuidores, empezamos a visitar a todos los clientes que los distribuidores atendían, empezamos a levantar los problemas que había en el mercado con IBM, con tecnología, era nuestra única marca, teníamos que entender bien qué pasaba. Y así comenzamos, ¿no? Al poco tiempo ya nos dan los servidores de baja gama porque nos fue bien. Fueron agarrando más confianza con ustedes. El primer año cerramos un año bien, tuvimos utilidades, eso que trabajamos básicamente, la primera venta fue el 19 de julio, porque tenemos dos cumpleaños, el cumpleaños en febrero de la fundación de DATEC y el cumpleaños de nuestra primera venta, que se dieron de febrero a julio, los meses que trabajamos. ¿Qué fue lo que vendió primero? Un servidor Netfinity 5500. ¿A quién se acuerda? A otro primo hermano que es de Paper King. Ellos necesitaban un servidor y nosotros se lo vendimos. Y de ahí la primera venta corporativa fue a sistemas personales unos días después. Y bueno, de ahí todo lo demás es historia. Claro, he visto que fue clave conocer entonces el mercado, sus problemas, identificar eso para poder dar un mejor servicio, ¿no? Y ahí cuando pasan ustedes de vender más que todo hardware a dar servicio en software, ¿no? Eso se da ya en el 2004, cuando IBM de Bolivia se me acerca y me dice, nos vamos a ir de Bolivia.
Hemos tratado de darle el negocio a varias otras empresas que ya atendían clientes corporativos y tenían un entorno corporativo. Nosotros éramos mayoristas, no teníamos servicio, no teníamos nada. Y me dice, no nos ha ido bien, queremos saber si vos te animas. Entonces yo le dije, ok. No sabía de qué se trataba, pero olía a una oportunidad y le digo, ok, ¿qué hay que hacer? Y me dice, tenés que atender todo, tenés que atender distribuidores, tenés que atender mercado corporativo directo, tenés que dar garantías, tenés que instalar, tenés que dar soporte. ¿Y a nivel nacional? A nivel nacional, vas a ser como un IBM de Bolivia, básicamente, ¿no? Obviamente IBM, en toda la inteligencia que tenían, parece que ya veían que inestabilidades políticas y temas estaban viniendo, se asustaron, se fueron, y eso fue una gran oportunidad para nosotros. Al final éramos, diciembre del 2004, 35 personas en Datec. Enero del 2005 éramos casi 55. O sea, un mes. En un mes, no, en 3 días, de 31 de diciembre al 2 de enero. 3 días. Claro, porque Tremendo. IBM se iba, entonces yo tenía que dar servicios, necesitaba especialistas en servidores, no tenía nada. Entonces todo ese staff de IBM se vino a Datec, de servicios, especialistas de productos. Fueron los primeros en venirse. El gerente de servicios, Andrés Bozo, de hecho fue el primero que se vino el 1 de diciembre del 2004. Porque él tenía que preparar para que cuando venga la gente de servicios ya procedimientos y otras cosas estén listas, ¿no? Entonces él fue el primero y de ahí al tiempo me doy cuenta que teníamos que formar un departamento corporativo porque al cliente final no lo podíamos atender de igual manera que se atendía al distribuidor. Entonces invito a otro ex IBM, a Sergio Arteaga, a venirse como mi gerente de cuentas corporativas. Sergio hoy día es nuestro gerente general en Datec, ¿no? Entonces está 20 de los 24 años que tenemos, ¿no? Entonces, más o menos, ese fue la... Y después vemos que Datec crece y se convierte en un holding. Bueno, estaba leyendo las marcas que tienen, ¿no? De Capital, Mitec, El Genio X. ¿Cómo empieza a crecer Datec de ser solo Datec ahora a crear un holding, ¿no? Fue muy difícil, especialmente a nivel personal, porque todos los primeros 10, 15 años yo me llevaba un sueldo muy chiquitito al bolsillo y no sacábamos absolutamente ni un peso de la empresa, todo se reinvertía en la empresa, ¿no? Eso fue un factor que nos ayudó a crecer. Nunca, hasta años recientes, necesitamos crédito, por ejemplo. Trabajamos simplemente con los términos de las marcas y ahorro nuestro y recapitalización nuestra. Y fuera de eso, lo que empezamos a hacer mucho es a escuchar al cliente, ¿no? Yeah. O sea, no era voy a ir a buscar una marca y voy a ver a quién le vendo. O sea, teníamos IBM, estábamos trabajando con clientes distribuidores y con clientes corporativos. Entonces empezamos a reunirnos con ellos y empezamos a entender el negocio de cada uno de ellos, ¿no? Si era banco, el negocio del banco; si era fábrica, el negocio de la fábrica; si era distribuidor, el negocio del distribuidor. Empezamos a entender cómo le dábamos mayor valor a lo que hacíamos para ellos, cómo nos convertíamos en un punto de 360 grados para sus necesidades. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Como estábamos atentos y estábamos escuchando, cada que alguien tenía una necesidad, podíamos ayudarlo y además hacerlo de buena manera, como te decía, privilegiando el resultado y que a ellos les vaya bien con lo que yo hacía. Entonces, sin que yo tenga que venderles o sin que yo tenga que insistir, el cliente simplemente volvía porque la experiencia había sido muy buena para ellos, ¿no? No tenían los problemas habituales de que si alguien hace algo mal, lo único que tratan es de esconderlo o de meterlo bajo la alfombra, ¿no? Yo siempre fui transparente. Hubo este problema, estas son las consecuencias, estas son las acciones de mitigación. Entonces siempre fuimos muy transparentes y los clientes empezaron a apreciar eso de buena manera.
Claro. Y entre eso y escuchar sus necesidades y el negocio recurrente, cada vez venían, necesito esto. Riverbed, por decirte. Riverbed es una marca que ya no está en Datec, pero en su momento fue importante y entró por una necesidad de un banco. Quiero esta marca, pero quiero que ustedes nos vendan esta marca. Entonces, hasta tuvimos que hacer conferencia entre el cliente, la marca, nosotros, porque tenían ellos en Bolivia otro distribuidor que terminaron sacando de su distribución para darnos a nosotros. Claro. ¿Por qué? Porque el cliente quería hacerlo con nosotros. Y de ahí poco a poco nos convertimos en una empresa de tanta relación con nuestros clientes. Sabemos sus planes a mediano plazo, largo plazo. ¿Por qué es importante? Porque como yo les recomiendo tecnología de buena manera si yo no conozco sus planes. ¿Y la mayoría de sus clientes de qué sectores son actualmente? No, estamos ya muy diversificados. El sector más importante en Datec es el sector financiero, bancas, cooperativas y otros tipos de entidades financieras. ¿Qué es la más, se puede decir, propensa a recibir también ataques, ¿no? Se puede decir. Es propensa a ataques, es propensa a robo a mano armada, es propensa. Cuando la recompensa es mucho, va a haber quien trate de llevársela, ¿no? Entonces, pero a la misma vez, la banca tiene que atender a miles de clientes y en consecuencia necesita tecnología para hacerlo y que la experiencia del cliente con ellos sea buena. Entonces, estuvimos en un buen momento que los bancos empezaron a invertir en tecnología y crecimos con ellos. Como siempre, escuchando, porque nuestra competencia no escuchó a los bancos que estaban naciendo. Yo siento que hay por lo menos 3, 4 bancos que fueron ignorados y maltratados por nuestra competencia y hoy día son los bancos más grandes de Bolivia. Y Datec creció con ellos. ¿Cómo? Escuchando. Y eso es clave, ¿no? Para cualquier negocio. ¿Qué consejos darías tú para alguien que esté iniciándose, emprendiendo algo nuevo, en cualquier negocio? Yo creo que no hay un solo consejo que le puedas dar a una persona, ¿no? Pero si trataría de reducirlo a un solo consejo, sería no te rindas y no te dediques a joder, digamos. La pasión. Claro, o sea, ganas a lo que está haciendo. Si lo único que quieres es un sueldo y salir el fin de semana a reventarte, entonces no podés ser empresario. Ser empresario requiere el sacrificio necesario para llegar a donde querés ir. Y si no estás dispuesto a invertir eso, entonces no vas a conseguir nada. Y son, se puede decir, los primeros años donde se da mayor sacrificio, ¿no? Obvio, como te digo, yo me pagaba mucho menos de lo que le pago a la gente que trabaja conmigo hoy día, ¿no? Claro. O sea, a mí me daba lo que yo me pagaba para vivir, así, para vivir. No, ni siquiera para vivir, no, para vivir. En una casa muy chica, un gasto mensual muy chico, nada de onerosidades. Y vivir. Reinvertir. Claro, o sea, yo tenía que vivir de mi sueldo porque la empresa lo que gana tenía que crecer, ¿no? O sea, depender en créditos es muy bueno, pero es caro, es muy riesgoso y una empresa que está naciendo no puede tomar esos riesgos tan alegremente. Perfecto. Bueno, y conociendo otra faceta también, Cristian, ¿te gusta practicar algún deporte, coleccionar algo? ¿Tienes en el tema del tiempo libre, digamos, qué te gusta hacer? Muchas cosas. Me gusta mucho hacer ejercicios, me gusta ir al gimnasio, me gusta la bicicleta. ¿Deporte en particular? Hago varios, o sea, como te digo, voy al gimnasio todos los días, 6:30 de la mañana, llego a las 9 a la oficina. El domingo, a veces el sábado, me gusta salir en bicicleta, ir a Porongo o por atrás, la parte Playa Turquesa, por allá atrás. Es muy poco tráfico, súper sinuoso, desafiante, es interesante, me gusta mucho. Me gusta mucho jugar ping-pong, me gusta mucho jugar voleibol. Correr ya no tanto. Creo que uno llega ya a cierta edad que tiene que empezar a cuidar todos los activos físicos que uno tiene, ¿no? Especialmente rodillas, espaldas y esas cosas. Y claro, el mundo empresarial es
una constante innovación, adaptación, ¿no? Ahora después de la pandemia todo es adaptarse a lo que se viene. ¿Cómo te inspiras tú, Cristian, para poder, digamos, decir, quiero hacer algo, pero cómo buscas esa inspiración para querer Yo no innovar? necesito inspiración, yo necesito que me amarren. ¿Sí? ¿Por qué? Puedes preguntarle a cualquiera en la oficina. Porque, a ver, la pandemia han dejado cosas muy significativas. Para mí especialmente, a comienzo de la pandemia yo empecé a seguir a Sadhguru, empecé a meditar, empecé a cambiar varias cosas de mi vida. Entonces esa fue una consecuencia muy positiva para mí de lo que fue pandemia, y como nos estuvieron tantos meses encerrados. Después de tomar el curso tuve mucho tiempo para sentarme a practicar, a meditar, y eso a lo largo del tiempo fue produciendo cambios muy importantes y significativos de manera positiva, obviamente. Entonces, eso fue, yo creo, muy importante para mí a nivel personal, a nivel empresarial, porque a veces uno no mide la otra parte de lo que yo decía, ¿no? El sacrificio, el esfuerzo y todo lo demás. Cuando te quedas también demasiado enganchado en todo eso y no hay un balance, te pasa la factura, ¿no? Creo que todo el mundo llega a la Tierra con cierta cantidad de energía vital. Perfecto. Entonces vos podés invertir toda esa energía vital en el intercambio. Yo invierto mi energía para tener una empresa, un rédito o algo. Pero la gente que va a invertir demasiado esa energía vital va a encontrarse probablemente mal en la salud, mal porque puede venir un infarto, una embolia, tantas cosas, porque no estoy cuidando la otra parte, no estoy cuidando mi parte física, no estoy cuidando mi parte espiritual. Entonces no puede haber un balance si no hay inversión, esfuerzo, pero no hay un balance físico y no hay un balance espiritual. Entonces voy a operar, sí, pero no bien. Un motor de un auto puede operar sin aceite, probablemente sí, pero no por muchos minutos. Entonces cuando yo no cultivo otros aspectos de mi vida y solo el esfuerzo y el éxito y conseguir y el dinero y el beneficio y todo eso, voy a sacrificar algo, ¿no? Y lo triste es que me dé cuenta cuando sea muy tarde. Entonces, para mí la pandemia cambió eso fundamentalmente en mí, y desde ahí la experiencia de vida que tengo ha sido totalmente diferente, ¿no? Tanto así que en algún momento, no me acuerdo si fue el 22, en algún momento del 22, me contacté de nuevo con Isha Foundation, que fue donde hice el curso yo personalmente, y traje el curso de Inner Engineering para DATEC, para la gente de DATEC. ¿Por qué? Porque después de la pandemia ya era 2022 y yo veía caras largas, gente compungida, mucha gente todavía con barbijo, la mirada no estaba bien, la cara no estaba bien, por más que la gente se estaba esforzando de estar bien, ¿no? Entonces, de ahí empecé en un plan que le llamamos resiliencia, y llegaba a la oficina, ya sáquense el barbijo, los obligué a sacarse el barbijo, sí. Pero si nos contagiamos, contágiense, o sea, no pasa nada. Aquí está Omicron, de las 50 personas de mi familia en Navidad, del 21 al 22, se contagiaron 49. Fui el único que no me volví a contagiar, ¿no? Entonces, de ahí en adelante quedó muy claro que parte del problema de la pandemia era un problema mental, era un problema emocional. Es que lo emocional comienza en lo mental, no hay emociones sin un pensamiento. Entonces la gente estaba emocionalmente mal porque el pensamiento estaba enganchado en un mal lugar. Entonces empezamos a tratar de ayudarle a toda nuestra gente, e inclusive fue un tema que tocamos en Innova, ¿no? O sea, como un consejo general al empresariado, tienen que empezar a mirar estas cosas. Harvard tiene un curso de cómo ser feliz. Mindfulness es como si fuera un gran invento ahora de las universidades americanas. Mindfulness no es nada más que un nombre bonito americanizado
para yoga y meditación. Yoga fue catalogado como patrimonio de la humanidad, ¿no? Cada vez la importancia de yoga en el proceso de cultivación espiritual está siendo mucho más fuerte. Y que por si acaso no tiene nada que ver con aspectos religiosos, ¿no? Sino la parte espiritual, ¿no? El ser es alma, cuerpo y espíritu, y a veces nos olvidamos de alimentar el espíritu. Y me parece genial eso. Bueno, según Sadhguru, tú no eres tu cuerpo y tampoco eres tu mente, ¿no? Eres esencialmente ese espíritu o esa energía, y eso es lo que somos. Esto no es nada más que una representación física de lo que somos, que tiene una fecha de expiración muy corta, ¿sí? Así es. Bueno, Cristian, te agradezco mucho por este tiempo y por habernos hecho conocer un poco de tu historia, ¿no? Yo sé que hay mucho por hablar, que quizás podríamos continuar en otra oportunidad, así que muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes, lo que yo pueda hacer y que les sirva a nuevas generaciones, a venir con ímpetu, con fuerza, pero con balance y promoviendo una buena experiencia de vida en todo eso. Bienvenidos, con todo gusto, y más bien yo les agradezco por ponerme en este lugar, y yo la verdad que hasta que vienen como ustedes y me dicen te queremos escuchar, yo no me siento diferente de ninguna manera, pero si lo que tengo que decir le ayuda a alguien, con gusto, cuantas veces quieran, esta es su casa. Seguro que así va a ser. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias. Yo quiero agradecer a nuestra audiencia que nos ha estado acompañando, invitarles a que sigan nuestras redes sociales y nuestras plataformas de audio, y bueno, hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.